Me llamo Amina Al-Castani. Soy de Riad, la capital de Arabia Saudita. Y lo que voy a compartir aquí es más que un recuerdo. Es un relato vívido de cómo la gracia de Jesús llegó a mi corazón, incluso en un lugar donde pronunciar su nombre podía significar firmar la propia sentencia de muerte. Desde pequeña, siempre sentí algo diferente dentro de mí, aunque no podía explicar bien qué era. Crecí en un hogar donde todo estaba regido por la religión: horarios, ropa, palabras, silencios. De niña, aprendí que mi identidad estaba ligada al Islam wahhabí, la forma más estricta de la fe musulmana que moldeaba cada aspecto de la vida en mi hogar y en todo el país. Mi padre, Abdullah Al-Qahtani, era empleado del Ministerio de Asuntos Islámicos, un hombre severo, respetado y profundamente devoto. Mi madre, Fátima, era la personificación de la mujer ideal según las costumbres locales, sumisa, piadosa, dedicada al hogar y a la familia. Juntos, nos enseñaron a mis hermanos y a mí que nuestro valor residía en la obediencia, primero a Alá, luego a la familia y finalmente al esposo que un día nos asignarían. Nuestra casa en Al-Olaya, uno de los barrios más exclusivos de Riad, era espaciosa y estaba decorada con versículos del Corán colgados en las paredes blancas. Recuerdo que las mañanas empezaban con la llamada a la oración, la repetición de las mismas enseñanzas en las clases coránicas desde que tenía 5 años, y la vigilancia constante sobre nuestro comportamiento. Ser mujer allí significaba vivir con las manos atadas, la mirada baja y el alma en silencio. Fue una sofocante tarde de agosto de 2017, cuando mi vida empezó a cambiar. Regresaba de la universidad, cubierta de pies a cabeza con mi abaya y mi niqab negro, cuando sentí que algo dentro de mí se agitaba de una forma que ya no podía ignorar. Esa inquietud no nació de un libro ni de un video en línea. Nació de un vacío, un silencio que ni siquiera las 5 oraciones diarias podían llenar. Me pregunté, ¿hay algo más allá de esto? ¿Hay alguien que realmente me vea tras este velo? Ese día, sin que nadie lo supiera, comenzó una búsqueda que lo cambiaría todo. El problema es que, en mi país, buscar algo fuera del Islam no es solo una pregunta. Se considera un delito, apostasía, una ofensa tan grave que puede ser castigada con la muerte. Abandonar la fe musulmana, incluso en pensamiento, es romper con la patria, la cultura, la sangre de la familia, y sin embargo, ya no podía contener mi hambre de respuestas, de libertad, de amor verdadero. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa? Yo sí, y no solo lo sentí, lo experimenté. Un día, los ojos que antes me miraban con cariño se volvieron hacia mí con odio, como si me hubiera convertido en una amenaza. La sala donde crecí, rodeada de las risas de mi infancia, se convirtió en el escenario donde fui juzgada por amar a Jesús. Hermanos y hermanas, si alguna vez se han preguntado qué significa tomar su cruz en un lugar donde seguirlo puede costarles la vida, esta historia es para ustedes. El precio que pagué fue alto. Perdí la seguridad de mi familia, el apoyo de quienes me criaron e incluso mi identidad ante la sociedad. Pero lo que encontré en Cristo lo superó todo. Encontré un amor que no me pide que esconda mi rostro, sino que me llama por mi nombre y me ve completamente. Poco a poco, conocerás los detalles de este viaje. No pido compasión, solo te pido que me escuches con el corazón abierto. No estoy aquí para presentarme como una víctima, sino como prueba viviente de que no hay tradición tan fuerte, ni régimen tan cerrado, que pueda resistir el poder transformador del amor de Dios. El mismo Dios que me encontró en las calles silenciosas de Riad, entre mezquitas doradas y edificios de espejos, puede llegar a cualquier corazón, incluso al tuyo. Una mujer virtuosa es el fundamento de un hogar islámico, solía repetir mi madre con firmeza, mientras me enseñaba a preparar cajay, otras recetas que se habían transmitido de generación en generación. Era casi como una profecía, una preparación silenciosa para el futuro que ella imaginaba para mí. Servir bien al esposo que mi padre algún día elegiría. Creía que me estaba preparando para una vida honorable, y en su opinión, así era. Mi hermano mayor, Khalid, ya mostraba rasgos de la severidad de mi padre. 7 años mayor, no dudaba en corregir a nuestras hermanas si su hijab se resbalaba o no estaba bien colocado, incluso dentro de casa, donde solo estábamos entre mujeres. Esto se consideraba fervor por la fe, y todos esperaban que yo hiciera lo mismo. Pero por alguna razón que ni siquiera podía explicar, algo dentro de mí nunca encajó del todo en este mundo.
Era como si una voz susurrara que había algo más allá, aunque no sabía qué. Mientras mis compañeras soñaban con bodas suntuosas y repetían con orgullo que serían esposas obedientes y madres devotas, yo me sentía fuera de lugar. ¿Por qué Dios parecía tan distante? ¿Por qué, incluso rezando 5 veces al día y memorizando pasajes del Corán, seguía llevando un vacío en el corazón? Había una distancia entre el Creador y yo que ningún esfuerzo de mi parte podía salvar. Mi abuela materna, Nura, fue quizás la única que notó esta inquietud. Una tarde, mientras bordaba juntas, me miró con una ternura poco común y dijo, en voz baja y firme: Amina, algunos corazones son como pájaros, no están hechos para estar enjaulados. No temas a las preguntas que surgen en tu interior. En ese momento, no entendí del todo lo que quería decir, pero esas palabras se quedaron grabadas en mí, como una semilla esperando el momento adecuado para florecer. A los 17 años, logré algo que pocas mujeres saudíes de mi generación habían logrado: convencer a mi padre para que me dejara estudiar medicina. Aceptó con la condición de que solo atendiera a mujeres y, por supuesto, que me mantuviera cubierta y me comportara bien. Acepté sin dudarlo. Para mí, fue una brecha en el muro que me rodeaba, un pequeño atisbo de libertad. Lo que no sabía era que ese paso cambiaría el curso de toda mi vida. Fue durante mi 2º año en la Universidad Rey Saúd que oí mencionar el nombre de Jesús de otra manera, no como Isa, el venerado profeta del Islam, sino como alguien que llevaba una carga de verdad y amor que nunca antes había escuchado. La primera vez que esto ocurrió fue a través de Sara, una filipina tranquila que trabajaba como asistente en el laboratorio de anatomía. Tenía algo inexplicable, una paz serena en su mirada, incluso en medio de la prisa y el miedo constantes que nos invadían a todos. Una tarde cualquiera, después de un examen, mientras limpiábamos el laboratorio juntas, se le cayó la mochila. Entre los cuadernos y las pertenencias, vi un librito con una cruz en la portada. Nuestras miradas se cruzaron al instante. Por un instante, se quedó paralizada. El miedo llenó su rostro, y supe por qué. Tener un libro cristiano en Arabia Saudita no solo es peligroso, sino también ilegal. Puede costarte el trabajo, la libertad o incluso la vida. Ella lo sabía. Yo también. Por favor, no digas nada, susurró, tomando apresuradamente el Nuevo Testamento con manos temblorosas. En ese momento, lo que debería haber hecho, según todo lo que me habían enseñado, era denunciarla. Era mi deber proteger la fe, reprender la desviación. Pero en cambio, algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, más profundo que el deber, me hizo preguntar: ¿puedo ver? Esa noche, con el corazón acelerado y la puerta cerrada, abrí el Evangelio por primera vez en mi vida. Esperaba encontrar un libro frío, extraño, quizás incluso ofensivo, pero mientras leía, sentí que esas palabras me traspasaban de una manera inexplicable. No provenían de un profeta lejano, sino de alguien que parecía hablarme directamente, con autoridad, sí, pero también con ternura, un amor que nunca había experimentado. En aquella habitación silenciosa, con la luz tenue y los ojos llenos de preguntas, una nueva semilla se plantó en mí y comenzó a crecer allí mismo, entre el miedo y la esperanza. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Estas palabras me impactaron como la lluvia sobre tierra seca. Fue como si hubieran sido escritas solo para mí, para un alma agotada, sedienta de significado, aplastada por años de reglas, silencio y miedo. Fue en ese momento que me di cuenta. No estaba leyendo solo un libro, me estaban llamando. En los meses siguientes, mi amistad con Sara se profundizó, aunque permaneció en completo secreto. En los pasillos de la universidad, hablábamos de anatomía y fisiología, como cualquier otro estudiante o asistente. Pero tras estas conversaciones cotidianas, se escondía un intercambio constante de verdades espirituales, pequeñas semillas cuidadosamente plantadas. Ella me prestaba pasajes de las Escrituras poco a poco, con un cuidado casi maternal. Yo los escondía bajo una tabla suelta del suelo de mi habitación y los devoraba en silencio, con los ojos sedientos y el corazón ardiendo. Cada nuevo versículo era como una pieza de un rompecabezas que, hasta entonces, ni siquiera me había dado cuenta de que estaba intentando armar. Escuché a Jesús hablar con parábolas sencillas pero profundas, y leí las palabras de Pablo como cartas dirigidas a mí, una joven saudí asustada, pero también llena de preguntas que nadie se había atrevido a responder. Un día, mientras caminábamos por el campus,
Manteniendo la distancia suficiente para no despertar sospechas, no pude resistirme a preguntar: «Sara, ¿cómo puedes estar tan segura de que Jesús es más que un profeta?» Ella miró al frente, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió casi en un susurro, como si llevara consigo un secreto demasiado precioso para que el mundo lo escuchara. «Porque Él no solo cambió mi fe, Amina, Él cambió mi corazón, y si lo permites, Él puede cambiar el tuyo también». Lo que ella no sabía era que esto ya estaba sucediendo. Ya había empezado a rezar, pero esta vez no a Alá. Mis oraciones, antes mecánicas y temerosas, se habían convertido en tímidas conversaciones con Jesús. Al principio, me sentí culpable, como si estuviera traicionando todo lo que sabía, pero poco a poco, mi miedo fue vencido por una paz que nunca antes había experimentado. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien me escuchaba, que realmente me escuchaba. No exigía perfección, no exigía rituales rigurosos, simplemente me amaba. Fue como vivir durante años en una habitación oscura y de repente alguien abrió las cortinas y dejó entrar la luz. Con el tiempo, Sara me presentó a otros cristianos clandestinos que vivían en Riad. La mayoría eran extranjeros, médicos, ingenieros, empleados de empresas internacionales. Se reunían en grupos pequeños, cambiando de ubicación con frecuencia para evitar sospechas. El primer servicio al que asistí fue en el apartamento de una pareja coreana, un ingeniero y su esposa, que nos recibieron con sonrisas discretas y miradas compasivas. Éramos solo 8, sentados sobre cojines en el suelo, con las ventanas cerradas para contener el ruido, incluso en el sofocante calor de la ciudad. Cantábamos himnos suavemente, casi en un susurro, como si cada nota fuera un tesoro prohibido, y en ese sencillo entorno, sin púlpito, focos ni aplausos, experimenté la presencia de Dios con más intensidad que nunca en una mezquita. Las respuestas que había buscado durante tanto tiempo no surgieron de argumentos teológicos complejos. Surgieron del ejemplo de quienes, incluso enfrentando un riesgo real de arresto o deportación, permanecieron firmes en su fe porque habían encontrado algo, o mejor dicho, a alguien, por lo que valió la pena perderlo todo. Recuerdo las palabras de Ibrahim, un cristiano jordano que conocí allí. Nacimos musulmanes por las circunstancias, Amina, pero nos hicimos cristianos por convicción. La decisión de seguir a Jesús no se dio de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, doloroso y aterrador. Sabía lo que estaba en juego. En Arabia Saudita, abandonar el Islam se considera apostasía, un delito que puede llevar a prisión, tortura y sí, incluso a la muerte. Y más que el castigo del Estado, estaba el terror del abandono. Sabía que si mi familia se enteraba, nunca me perdonarían. Sería una desgracia, una hija asesinada en vida. Pero había algo que pesaba aún más que todo esto, la verdad. Y la verdad, una vez conocida, nunca puede ignorarse. En una tranquila noche de abril de 2019, mientras mi casa dormía en silencio, me arrodillé junto a mi cama con manos temblorosas y lágrimas en los ojos. No había ángeles ni voces del cielo, pero allí, en esa íntima oscuridad, entregué mi vida a Cristo. No hubo testigos humanos, pero sé, con todo mi ser, que no estaba solo. Aunque todos me abandonen, te seguiré. Susurré estas palabras en la oscuridad de mi habitación, con el corazón acelerado, como quien firma un pacto con el cielo. Y en ese instante, supe, no había vuelta atrás. En los meses siguientes, viví como dos versiones de mí misma. De día, seguía siendo la Amina que todos conocían, la hija obediente, la musulmana devota que rezaba puntualmente, vestía su abaya con modestia y hablaba solo cuando era necesario. De noche, tras una puerta cerrada, era otra, Amina, la cristiana secreta, Amina, que leía la palabra escondida bajo una tabla suelta del suelo de su dormitorio, Amina, que encontraba consuelo en páginas que hablaban de gracia, no de juicio. Esa vida dividida, llena de tensión y miedo, era una herida abierta. Pero aún así, la alegría de conocer a Jesús hizo que valiera la pena. Era como llevar una llama dentro de mí. Frágil, sí, pero viva, hasta el día en que todo se derrumbó. Era una tarde bochornosa de julio. El calor de Riad hacía que la ciudad pareciera derretirse. Había llegado temprano de la universidad, pensando que estaba solo. Entré en mi habitación, saqué el Nuevo Testamento de su escondite y empecé a leer Romanos. Las palabras me absorbieron tanto que no oí los pasos en el pasillo. Cuando levanté la vista,
Allí estaba Khalid, mi hermano mayor. Estaba de pie en la puerta, y lo que vi en su rostro me dejó helado. Primero, conmoción, luego, furia. «¿Qué es eso?», dijo con voz fría, pero vibrando de ira. La cruz de la portada lo decía todo, pero aún así, mi corazón se paró. No podía hablar. Él dio un paso adelante, y me arrebató el libro de las manos con un gesto brusco. Lo miró como si fuera algo sucio. «Te has convertido en un infiel, un murtad. Khalid, por favor, déjame explicarte». Lo intenté, pero me interrumpió antes de que pudiera terminar. «No hace falta explicarlo. Esto es incredulidad», gritó, levantando el libro con 2 dedos, como si lo quemara. Su mirada ya no era la de un hermano, era como si estuviera ante un extraño, alguien que me odiaba. Sin decir una palabra más, rompió el Nuevo Testamento delante de mí. Las páginas volaron y cayeron como ceniza al suelo. Mi corazón se rompió con ellas. Luego me agarró del brazo y me arrastró escaleras abajo hasta la sala de estar, el lugar donde mi padre solía recibir a sus invitados importantes. «Bien», gritó, y su voz resonó por toda la casa. «Ven aquí. Tu hija se ha vuelto una puta cristiana». El tiempo pareció detenerse. Pronto, toda mi familia estaba reunida allí. El rostro de mi padre estaba pálido. Sus manos temblaban mientras Khalid le mostraba los restos de mi libro destruido. Mi madre, abrumada por la desesperación, sollozaba desconsoladamente, repitiendo «Astagfirullah, astagfirullah», como si quisiera borrar mi existencia con súplicas. Mis hermanas menores, que aún estaban descubriendo el mundo, me miraban como si me hubiera transformado en algo monstruoso ante sus ojos. Fue allí, en ese momento, que comprendí algo brutal. En esa cultura, el amor familiar tenía una sola condición: la sumisión total a la fe. Salimos del círculo de lo aceptable, y el amor también. Mi padre, siempre tan reservado, finalmente habló. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra tenía el peso de un veredicto. ¿Es esto cierto?». Lo miré fijamente. El hombre que me enseñó a caminar, que me llevó de la mano a la mezquita, ahora me miraba como si fuera un completo desconocido. Ya no había espacio para mí en esa habitación, y en ese momento lo supe. Mi cruz apenas había comenzado. «Cambiasteis el Islam por la religión de los infieles». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Nadie se movió, nadie respiró. El silencio en la habitación era sofocante, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando mi respuesta. En ese momento, todo dentro de mí me gritaba que corriera, que negara, que regresara. Pero había algo aún más fuerte, el recuerdo de las palabras de Jesús: «A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos». Fue como si un fuego se encendiera en mi pecho. Sabía que, pasara lo que pasara, no podía negar a aquel que no me había negado. Así que, incluso con el corazón latiendo con fuerza y la garganta apretada, encontré una fuerza que no era mía. «Encontré la verdad en Cristo», dije. Mi voz salió firme y clara, como si la sostuviera algo superior a mí. «No quiero hacerte daño, pero no puedo negar lo que mi corazón ahora sabe que es la verdad». Lo que sucedió después fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. La mano de mi padre voló por los aires y me golpeó la cara con una fuerza que me hizo tambalear. Nunca en mi vida me había tocado así, pero allí, delante de todos, me hirió no solo físicamente, sino también espiritualmente. «Ya no tengo hija». Las palabras salieron fríamente, como si fueran un veredicto sellado. «Khalid, sácala de mi vista, sácala de esta casa, ya no es parte de nuestra familia». Mi hermano no dudó. Me agarró con fuerza y me jaló hacia la puerta. Su mano fuerte dejó marcas en mi brazo que durarían semanas, pero en ese momento, el mayor dolor no fue físico, fue abandono, el rechazo de alguien que una vez me dijo que me amaba. Mi madre apareció en el pasillo. Por un momento, pensé que me protegería, que al menos dudaría, pero en cambio, escupió al suelo, en mi dirección. Ojalá hubiera sido estéril, en lugar de dar a luz esta vergüenza. Fueron esas palabras, dichas con tanto desprecio, las que me destrozaron por dentro. Más que la bofetada, más que la expulsión, fue esto, el duelo viviente de mi propia existencia. Metieron mis pocas pertenencias en una bolsa de plástico negra y me sacaron a empujones como si fuera basura, sin documentos, sin dinero. La puerta se cerró tras mí con un golpe seco que resonó en mi pecho como el fin de todo lo que conocía. Allí estaba yo, sola, de pie en la acera bajo el abrasador sol de julio.
La misma calle donde jugaba de niña era ahora el escenario de mi exilio. Ya no era una hija, ya no era una hermana, ya no era un refugio. En Arabia Saudita, una mujer sola sin pareja mahram, un guardián masculino, no solo es vulnerable, es invisible. No puede viajar, no puede trabajar, ni siquiera puede existir legalmente. En ese momento, me convertí en un fantasma social, sin hogar, sin documentos, sin nombre, sin lugar en el mundo. Pero entonces recordé, no estaba sola. Aquel a quien elegí seguir no me abandonaría, lo prometió, y en ese momento, esa promesa fue todo lo que tuve. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono del bolsillo, un milagro que todavía lo tuviera conmigo, y escribí un mensaje a la única persona que podía entender. Me han descubierto. Estoy en la calle. Sara respondió minutos después. Su voz, incluso a través de las palabras en la pantalla, fue un alivio. Pero no podía acogerme. Los extranjeros cristianos en Arabia Saudita viven en constante riesgo. Dar refugio a un apóstata saudí podría costarle la deportación, o algo peor. Pero no me dejó sin esperanza. Contactó con Ibrahim, el jordano que participaba en los cultos secretos. Él, a su vez, hizo una llamada, y 3 horas después de que mi vida se convirtiera en polvo, se abrió una puerta. Fue Mariam quien me recibió. Una viuda cristiana libanesa que vivía a las afueras de Riad me recibió en su pequeño apartamento con un abrazo silencioso y una mirada compasiva. No me hizo preguntas, no me exigió explicaciones, simplemente me abrió los brazos y me ofreció refugio. Allí, en ese lugar sencillo, escondido del mundo, descubrí que aunque era rechazada por todo lo que era mío, todavía era amada, porque el amor de Cristo, nunca cierra la puerta. Bienvenida, hermana. Eso fue todo lo que dijo Mariam, y fue suficiente. Cuando me abrazó fuerte, las lágrimas que había estado conteniendo desde que me echaron de casa finalmente cayeron. Lloré como una niña, de dolor, de pérdida, pero también de la paz inesperada de finalmente ser recibida, aunque fuera por una desconocida. Esa noche le conté todo entre sollozos, la bofetada, las palabras de mi padre, el odio en la mirada de Khalid, el silencio cruel de mi madre. Mariam me escuchó en silencio, sin prisas. Simplemente me tomó las manos, como si dijera, sin palabras, «Ya no estás solo». Cuando terminé, me miró con ternura y me dijo algo que nunca olvidaré. Tu familia te rechazó, pero ahora perteneces a una familia más grande, la familia de Cristo. Aquí estás a salvo. Pero la seguridad, en ese contexto, era relativa. Al día siguiente, mi cara apareció en un grupo familiar de WhatsApp como desaparecida, el código que se usa cuando una mujer deshonra su hogar. Supe por un primo, que seguía ayudándome en secreto, que Khalid había jurado encontrarme. Quiere limpiar el honor de la familia, escribió mi primo. En Arabia Saudita, estas palabras no son metáforas. Los crímenes de honor aún ocurren, aunque no se reconocen oficialmente, pero se toleran en gran medida en silencio. Los siguientes días en el pequeño apartamento de Mariam se sintieron como un estado de guerra. No podía irme. Las cortinas siempre estaban cerradas. Cualquier sonido del exterior parecía amenazador. Mariam traía comida, noticias y, a veces, simplemente su presencia, para romper el peso del miedo. A través de la red secreta cristiana, me enteré de que mi familia había presentado una denuncia oficial, denunciándome como fugitivo. Peor aún, mi padre, con sus conexiones en el Ministerio de Asuntos Islámicos, había movilizado a las fuerzas policiales religiosas, un monje, temido por todos. Una semana después, Ibrahim se presentó en el apartamento. Llegó de noche, disfrazado, y tras una oración en silencio, dijo con gravedad: «Necesitamos sacarte de Riad. Tu familia tiene demasiados ojos aquí. En Jeddah es más fácil desaparecer. Hay más extranjeros, más movimiento. Allí tendrás una oportunidad». Pero ¿cómo podía escapar? No tenía documentos, ni autorización de ningún familiar masculino. Aunque el régimen intentaba presentar una imagen más moderna al mundo, en la práctica, una mujer sola seguía siendo sospechosa simplemente por existir. Tras mucha conversación y oración, surgió un plan. Arriesgado, desesperado, pero era lo único que teníamos. Ahmad, un comerciante cristiano egipcio, viajaba regularmente de Riad a Jeddah transportando aparatos electrónicos en una vieja furgoneta. Aceptó llevarme con él, escondido entre las cajas. El día antes de nuestra huida, Mariam me cortó el pelo
y me lo tiñó de castaño oscuro. No es mucho, pero podría darte unos segundos extras si algo sale mal. También me dio una abaya nueva, diferente a la que llevaba, y un sombrero ancho que me cubría parte del rostro. Al mirarme al espejo, casi no me reconocí, pero esta nueva imagen no me asustó. Era un nuevo comienzo, aunque todavía estuviera envuelto en sombras. Esa noche, antes del viaje, Ibrahim y su esposa vinieron al apartamento. Nos arrodillamos juntos. La oración fue corta pero poderosa. Él puso su mano sobre mi cabeza y susurró: «No temas, Amina. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo». El viaje de 950 kilómetros por el desierto fue la prueba más dura para mi fe hasta la fecha. Acurrucado bajo cajas de aparatos electrónicos, en un espacio diminuto donde apenas podía moverme, me enfrenté a un calor sofocante, a dolores corporales y al miedo constante. Cada vez que el vehículo se detenía en un control, sentía que mi corazón también se paraba. Pero en aquel estrecho escondite, entre el miedo y el sudor, mis oraciones nunca habían sido tan sinceras. «Señor, llévame hasta el fin. Dijiste que estarías conmigo hasta el fin del mundo. Lo creo». Llegamos a Jeddah al anochecer. Ahmad aparcó en un callejón estrecho del antiguo barrio de Al-Balad, donde se apiñan mansiones históricas entre polvorientas calles. Me ayudó a bajar de la furgoneta con cuidado, como si custodiara un tesoro. Allí, de pie en ese callejón oscuro, con el corazón aún acelerado y las rodillas temblorosas, respiré hondo. Aún no era la libertad completa, pero era vida, era esperanza, y era la prueba de que, incluso cuando todo está perdido, el amor de Cristo nos lleva sanos y salvos al siguiente paso. «Ve 3 cuadras al este», indicó Ahmad antes de irse. «Busca una puerta azul con un pequeño pez tallado en la esquina inferior. Llama 3 veces, luego 2. Pregunta por Nadia». Los estrechos callejones de Al-Balad, tan diferentes de las anchas y ordenadas avenidas de Riad, me envolvieron en un anonimato silencioso y bienvenido. Con el corazón latiendo con fuerza, seguí las instrucciones, contando mentalmente las manzanas. La luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre las antiguas murallas. Por fin, vi la puerta azul, el pez, el símbolo secreto de los primeros cristianos. Llamé, como habíamos acordado. La mujer que abrió la puerta tenía ojos amables y un velo pálido que apenas ocultaba su cansancio, pero había algo sereno en su expresión. «Debes ser Amina», dijo con un ligero acento palestino. «Ibrahim nos avisó. Te estábamos esperando». Me atrajo hacia adentro con un gesto rápido y firme, cerrando la puerta con cuidado. Así comenzó mi nuevo capítulo, la vida de una cristiana escondida en Jeddah. Nadia y su esposo, Yusuf, llevaban décadas viviendo allí. Cristianos palestinos, regentaban una sencilla casa de huéspedes que servía de refugio informal para trabajadores extranjeros y, discretamente, para personas como yo. Era una de las varias casas de acogida repartidas por todo el país, unidas por la fe y una valentía silenciosa. «Puedes quedarte en la trastienda», dijo Nadia, guiándome por la casa, sencilla pero acogedora. «Durante el día, evita hacer ruido, y si necesitas salir, cúbrete bien la cara. Nunca des tu nombre real». Adaptación. No es una palabra lo suficientemente fuerte para describir lo que experimenté en las semanas siguientes. En cuestión de días, pasé de ser una estudiante de medicina con un futuro seguro a una fugitiva escondida, sin nombre, indocumentada y sin autonomía. Cada comida, cada sábana limpia, cada vaso de agua dependía de la generosidad de hermanos y hermanas en Cristo que, incluso sin conocerme, me protegieron como a una familia. Las noches eran las más duras. Las pesadillas eran casi constantes. Mi familia me encontraba, me arrastraba por las calles. La policía religiosa me tomaba prisionera. Khalid cumplía sus amenazas. Me despertaba bañada en sudor frío, sin saber si vivía o soñaba. En mi segunda semana en Jeddah, recibí una llamada de Ibrahim, con una noticia que me heló la sangre. «Tu foto está en manos de un monje. Buscan a una joven apóstata fugitiva. Su padre ha activado todas las conexiones posibles». Khalid declaró públicamente durante la oración del viernes: «Prefiero ver muerta a mi hermana que a una cristiana». La casa, que antaño había sido un refugio, empezó a parecer un objetivo. «No puedes quedarte aquí mucho tiempo», dijo Yusuf con firmeza. «Te trasladaremos con frecuencia. Es la única manera de mantenerte a salvo». Y así comenzó un periodo de constante movimiento. De Jeddah a Dammam, luego a un pueblo en las afueras de Khobar.
Cada nuevo lugar era más escondido, más humilde, más precario, pero cada nuevo refugio también trajo encuentros que marcaron mi alma. En Damán conocí a Laila, una saudí como yo. Encontró a Cristo a través de una visión y llevaba más de 3 años viviendo escondida. Su historia me conmovió profundamente. Para escapar de su familia, fingió ahogarse en el mar. Dejó su abaya y sus pertenencias en la playa. Hasta el día de hoy, su familia cree que murió. A veces, dijo con la mirada fija en el suelo, les resulta más fácil aceptar que estás muerto que aceptar que elegiste a Jesús. Esas palabras resonaron en mi interior durante días, porque las entendí profundamente. Cada hogar, cada rostro que conocí, era una pieza más del cuerpo invisible de Cristo en Arabia Saudita. Personas como yo, que viven entre sombras y pasillos, pero cuya fe brilla como la luz en un lugar que quiere extinguir toda llama. Al menos podían llorar a una hija muerta, o eso decían. Era preferible a la vergüenza de una hija apóstata. En Khobar, conocí a un pequeño grupo de cristianos, saudíes, emiratíes e incluso un catarí, que se reunían en secreto los viernes, mientras la mayoría de los musulmanes estaban en las mezquitas. Nuestro lugar de culto era el sótano polvoriento de una mueblería, regentada por un cristiano libanés que lo arriesgó todo para mantenerla abierta. Allí, nos sentábamos sobre cojines descoloridos, con las ventanas tapadas, y cantábamos en voz baja, no porque quisiéramos, sino porque teníamos que hacerlo. Cada persona allí llevaba cicatrices invisibles. Todos habían perdido algo, o todo: familias, trabajos, identidades legales, vidas vividas en la sombra. Y sin embargo, había alegría, una paz inexplicable, casi sobrenatural. Recuerdo especialmente a una anciana llamada Samira. Me tomó de la mano después de un servicio. Sus dedos delgados y curtidos por el clima apretaban los míos con ternura. No pienses que lo que perdiste es mayor que lo que ganaste, dijo con una calma que solo el dolor transformado en sabiduría puede dar. Tu familia terrenal te rechazó, sí, pero ganaste una familia eterna. Perdiste tu carrera, pero ahora estás en el camino de sanar lo que solo Dios puede tocar. Estas palabras me sostuvieron por mucho tiempo, pero la realidad era cruel. Sin documentos, era invisible para el Estado. No podía trabajar legalmente, abrir una cuenta bancaria, ni siquiera ir a un hospital. Para sobrevivir, comencé a dar clases particulares de inglés y ciencias a niños de familias cristianas extranjeras. Mis ingresos apenas cubrían los gastos de la vivienda, pero me dieron algo que necesitaba desesperadamente: un propósito. El contacto con mi familia se había cortado por completo. La única excepción fue mi prima Noura. Ella sabía dónde estaba, y aunque corría peligro, nunca me dio la espalda. Gracias a ella, supe de las consecuencias de mi huida. Mi padre sufrió un infarto leve, agravado por la presión social y la vergüenza. Mi madre se sumió en una profunda depresión, apenas saliendo de su habitación. A mis hermanas menores les prohibían decir mi nombre. Fue como si hubiera dejado de existir, borrado de la memoria familiar como si nunca hubiera nacido. Pero lo que más me asustó fue Khalid. Según Noura, su ira no hizo más que aumentar. Juró que me encontraría. Contrató a un investigador privado y difundió mi foto entre conocidos de varias ciudades. Para él, es una cuestión de honor. Dice que no puede dormir sabiendo que su hermana es una vergüenza andante, escribió Noura en un mensaje. El miedo a que Khalid me encontrara era como una sombra constante. Incluso en momentos de paz, acechaba, como un trueno silencioso a punto de estallar. Y entonces, esa noche en Daman, mi peor temor se hizo realidad. Me alojaba con una familia cristiana libanesa. Era casi medianoche cuando sonó el timbre, seguido de unos golpes fuertes e impacientes. El sonido me heló la sangre. Alguien al otro lado gritaba con autoridad: «¡Abran de inmediato! ¡Policía religiosa!». El dueño de la casa, Rashid, corrió hacia mí sin decir palabra. Me agarró la mano y me escondió dentro de un armario empotrado detrás de un panel falso en la cocina. «Cállate», susurró. «Oigas lo que oigas. No te vayas hasta que vaya a buscarte». Se hizo un silencio aterrador. En la oscuridad de ese pequeño espacio, apenas podía respirar. Me temblaban las rodillas. Podía oír mi propio pulso, fuerte y rápido como un tambor. Y entonces comenzó el caos. Pasos pesados, muebles arrastrados, voces gritando, puertas abriéndose, cajones revueltos. Alguien pateó algo con fuerza. Otro dijo: «Está aquí. Sé que está». Desde donde estaba, solo podía orar, sin palabras, sin sonidos, solo con el corazón. «Jesús, si sigo viva,
es porque aún tienes planes. Guárdame, cúbreme. Y allí, en medio del miedo más profundo, experimenté una paz que no tenía sentido alguno. Era como si, incluso en ese armario oscuro, estuviera en los brazos de alguien infinitamente más grande que todo ese odio. La policía llegó a la casa y comenzó a interrogar agresivamente a la familia, preguntándoles directamente por mi paradero. Dijeron que habían recibido una pista clara. Alguien escondía a un apóstata. Uno de ellos habló con firmeza. Tenemos información de un tal Khalid Al-Kastani, que dice que su hermana está aquí. Me dio un vuelco el corazón. Khalid me había encontrado. ¿Cómo había logrado seguir mis pasos hasta ese apartamento? ¿Me habría traicionado alguien dentro de la iglesia secreta? Estas preguntas me rondaban la cabeza mientras yacía inmóvil, acurrucado en la oscuridad de mi escondite. Oía cajones abriéndose de patadas, muebles volcados y los gritos asustados de los hijos de Rashid resonando por la casa. En un momento dado, oí pasos justo detrás del panel que me ocultaba. La respiración del policía estaba tan cerca que podía sentir su calor. Contuve la respiración y oré en silencio, pidiendo un milagro, una intervención divina que solo pudiera salvarme en ese instante. Tras lo que pareció una eternidad, la policía finalmente se fue sin encontrarme. Pero antes de irse, uno de ellos amenazó. Volveremos. Si descubrimos que esconden al apóstata, deportaremos a toda la familia. Rashid abrió el panel casi una hora después, pálido y preocupado. Con pesar, dijo con firmeza. No pueden quedarse aquí. Han dejado vigilancia en el edificio. Me explicó que mi estancia pondría en peligro a su familia. Lo entendí perfectamente. Albergar a alguien como yo significaba arriesgarse a la deportación, y en Arabia Saudita, los extranjeros cristianos incluso corrían el riesgo de ser encarcelados y torturados simplemente por practicar su fe. No podía permitir que pagaran ese precio por mi culpa. Ya veo, respondí, intentando controlar el temblor de mi voz. Me iré antes del amanecer. Mientras empacaba mis pocas cosas, la aterradora verdad me golpeó con fuerza. No tenía a dónde ir. Los agentes de Mutawá probablemente vigilaban todos los escondites conocidos en Dammam, y Khalid reforzaba su control. Mi red de apoyo se reducía, pues muchos temían las consecuencias. Rashid y su esposa, Mariam, me entregaron discretamente un fajo de billetes y una nueva tarjeta prepago. Hay un autobús a Jeddah a las 5 de la mañana, me advirtió Mariam. Es arriesgado, pero puedes relacionarte con los trabajadores extranjeros que regresan de sus descansos a las 4 de la mañana. Vestido con un niqab negro que lo cubría todo y con solo una pequeña bolsa en la mano, salía a hurtadillas por la puerta trasera. El frío intenso del desierto, antes del amanecer, me heló los huesos, pero caminé rápido por callejones estrechos, evitando las calles principales donde sabía que podrían estar patrullando. Llegué a la estación de autobuses justo cuando amanecía. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos lo oían. La estación estaba llena de empleadas domésticas filipinas e indonesias que volvían al trabajo después del fin de semana. Mantuve la cabeza gacha, evitando las miradas. ¿Destino?, preguntó secamente el vendedor de billetes. Jeddah, respondí, intentando con todas mis fuerzas que mi acento no revelara que no era uno de esos trabajadores extranjeros. Mientras esperaba para subir, vi dos figuras en el otro extremo de la estación. Hombres barbudos, vestidos con túnicas blancas y shumaks rojos, el inconfundible uniforme de Mutawá, observaban a cada mujer que pasaba con una mirada fría e implacable. Se me heló el corazón. Me perseguían. En ese momento de angustia, una mujer filipina de mediana edad se sentó en silencio a mi lado. «Pareces asustada, hermana», dijo, con un árabe aún vacilante, pero lleno de calidez. Algo en su voz me infundió confianza. En voz baja confesé: «Necesito ayuda. Hay hombres buscándome». Sin hacer preguntas, asintió y simplemente dijo: «Sígueme». Y con eso, me condujo hasta un grupo de mujeres filipinas que esperaban en círculo, hablando animadamente en tagalo. Me colocó en el centro, creando un escudo humano invisible a mi alrededor. Mientras pasaban los policías, las mujeres continuaron sus conversaciones, protegiéndome con una facilidad impresionante. «Somos hermanas en Cristo», murmuró Rosario con una suave sonrisa, mientras la amenaza se disipaba. Fue entonces cuando uno de ellos vio la pequeña cruz que escondía bajo mi hijab. Instintivamente, me llevé la mano al cuello para taparme, pero era demasiado tarde. «No tengas miedo», dijo Rosario con ternura. «Te protegeremos hasta Jeddah». Durante ese viaje de 7 horas por el desierto, aquellas mujeres que tenían tan poco pero me ofrecieron todo me cuidaron.
Compartieron su comida, sus historias y, sobre todo, lo esencial para ellas, la certeza de que la familia en Cristo trasciende fronteras y nacionalidades. Rosario me contó que ellas, trabajadoras domésticas cristianas, mantenían su fe en secreto. En sus escasos momentos libres, se reunían para orar y estudiar la Biblia, enfrentándose a diario a un mundo donde el simple hecho de existir como cristianas era un acto de valentía. En mi país, ser cristiana es común, es natural, dijo con una sonrisa triste. Aquí, cada oración es una batalla. Cuando finalmente llegamos a Yida, ya era de noche. La red de estas mujeres cristianas me acogió en un pequeño apartamento en el histórico barrio de Al-Balad. El espacio era reducido, apenas cabían 4 personas, pero me recibieron sin dudarlo, ofreciéndome un pequeño lugar para dormir. Esa noche, mientras yacía en un colchón en el suelo, escuchando la respiración tranquila de las mujeres que arriesgaron todo para protegerme, las lágrimas brotaron, no solo de miedo o tristeza, sino de profunda gratitud por experimentar el amor vivo de Cristo en ese gesto simple y silencioso. A la mañana siguiente, llamé a Ibrahim para contarle sobre el ataque en Dammam. Su voz era grave y seria. La situación es cada vez más peligrosa, dijo. Y entonces, la noticia que me dejó sin aliento. Khalid había ofrecido una recompensa de 50.000 riyales por cualquier información sobre mi paradero. Era una cantidad absurda, algo que muchos trabajadores extranjeros solo ganarían tras años de duro trabajo. Con esta recompensa, sabía que no podría permanecer oculto mucho tiempo. «Tenemos que sacarte de aquí», dijo Ibrahim con firmeza. «Es la única manera de asegurarnos de que sigas con vida». Escapar de Arabia Saudita no fue tarea fácil, especialmente para una mujer saudí indocumentada, perseguida por las autoridades. Las fronteras están estrictamente vigiladas, y para las mujeres, salir del país sin permiso es prácticamente imposible. Durante las siguientes semanas, mientras me escondía en el pequeño apartamento de Al-Balad, mudándome con frecuencia para evadir la vigilancia, Ibrahim y otros líderes de la iglesia clandestina trabajaron día y noche para idear un plan de escape. Consideraron todas las posibilidades, rutas terrestres a través de Yemen, pero la guerra civil lo impedía. Intentar cruzar a Jordania, pero sin documentos, era imposible. La única salida plausible parecía ser una ruta marítima hacia Sudán o Egipto, pero eso requería documentos falsos, una buena cantidad de dinero en sobornos y, sobre todo, una red de cristianos dispuestos a arriesgar sus vidas para ayudarme. Mientras esperaba, viviendo en constante estado de alerta, encontré consuelo donde menos lo esperaba, en el pequeño grupo de trabajadoras domésticas cristianas. Estas mujeres, enfrentando su propio dolor y aislamiento, se convirtieron en mi familia, mis hermanas y mi iglesia. Todos los domingos, su único día de descanso, celebrábamos servicios secretos en el apartamento, con las ventanas cerradas y mantas colgadas en las paredes para amortiguar el ruido. Fue en uno de esos momentos que algo cambió en mí. Estábamos leyendo el pasaje donde Jesús dice: «El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí». Por primera vez, sentí el peso y la belleza de este llamado. Comprendí que el precio de seguir a Cristo no era una carga impuesta, sino una invitación, un privilegio. Había perdido a mi familia, mi carrera, mi seguridad. Compartí mis lágrimas con esas hermanas, pero nunca me había sentido tan bienvenida y querida como en ese momento. Rose, una mujer de Ghana, me tomó las manos con ternura y dijo algo que me quedó grabado. Cuando lo dejamos todo por Cristo, Él se vuelve suficiente, más que suficiente. Mientras esperaba lo que vendría, comencé a usar mis conocimientos médicos para ayudar a esta comunidad vulnerable. Por las noches, tras agotadoras jornadas de trabajo, acudían a mí con sus dolores y molestias. Trataba infecciones olvidadas y ayudaba con lesiones causadas por empleadores abusivos que temían denunciar por temor a perder sus empleos. Este ministerio improvisado no solo alivió su sufrimiento, sino que también me dio un sentido de propósito en medio del caos y la incertidumbre de mi vida. Cada mujer que cuidé me recordó por qué elegí la medicina, no solo para sanar cuerpos, sino para mostrar el amor de Dios de forma práctica y real. Habían pasado 3 meses desde mi llegada a Yida, y finalmente Ibrahim me llamó con noticias. «Tenemos un plan», dijo, «pero es demasiado arriesgado». El plan involucraba a un capitán de barco cristiano egipcio que viajaba entre Yida y Puerto Sudán. Aceptó esconderme a bordo, pero el peligro era enorme.
Si lo atrapaban, podría ser ejecutado por trata de personas, y yo, por apostasía. Ibrahim dejó la decisión en mis manos. «Nadie te juzgará», dijo. Dudé. Mientras rezaba esa noche pidiendo sabiduría, recibí un mensaje urgente de Noura. «Khalid sabe que estás en Yida». Había llegado personalmente con un grupo, peinando cada barrio donde viven trabajadores extranjeros. Era solo cuestión de tiempo antes de que me encontraran. Ya no había ninguna duda. 2 noches después, vestido con un mono de estibador y una gorra, 2 cristianos sudaneses me escoltaron hasta el puerto industrial de Yeda. Sentía que el corazón me iba a estallar. Temía que los guardias de seguridad oyeran sus rápidos latidos al pasar por los controles con documentos falsos. El capitán me dio la bienvenida a bordo de su modesto carguero. «Bienvenida a bordo, hermana», dijo con calma, llevándome a un compartimento oculto en la sala de máquinas. «Zarpamos al amanecer. Hasta entonces no hagan ruido y quédense quietos». El espacio era pequeño, apenas más grande que un armario, y el calor de los motores hacía que el aire fuera casi irrespirable. Pasé 12 horas allí en total oscuridad, bebiendo agua de una botella y rezando sin parar, escuchando el sonido de la inspección, el empaquetado de la carga y, finalmente, el glorioso rugido de los motores al arrancar. El viaje a Puerto Sudán duraría 3 días. El capitán solo me permitió salir de mi escondite de noche, cuando ya estábamos en aguas internacionales. La tripulación, compuesta en su totalidad por cristianos coptos egipcios que conocían mi historia, vigilaba para protegerme. El aire salado del Mar Rojo nunca me resultó tan dulce como en esa libertad furtiva bajo las estrellas, encubierta. En las noches tranquilas, Yusuf me contaba su propia historia de persecución como cristiano copto en Egipto. «No es tan grave como lo que tú experimentas», dijo, «pero sé lo que es ser tratado como un ciudadano de segunda clase por tu fe». Al tercer día, ya cerca de la costa sudanesa, me entregó un sobre. «Estos documentos», explicó, «no son perfectos, pero deberían bastar para ir de Sudán a Egipto y luego a Jordania». Dentro había un pasaporte jordano con mi foto, pero un nombre falso, Leila Nasser. A su lado, una identidad completamente inventada para protegerme. En Puerto Sudán, me esperaría un hombre llamado Emanuel. Dirigía una pequeña iglesia local y me ayudaría a llegar a Jartum, donde conocería a la siguiente persona en mi viaje. Lo que no sabía era que formaba parte de una red, una delicada cadena de cristianos dispersos desde Sudán hasta Jordania, cada uno arriesgándolo todo para ayudar a hermanos y hermanas, perseguidos a encontrar la libertad. Algunos llamaban a esta red el ferrocarril subterráneo moderno, un vestigio de la antigua ruta que ayudó a escapar a los esclavos estadounidenses. Llegar a Sudán fue quizás el momento más tenso de mi huida. Me mezclé con los estibadores sudaneses, cargando contenedores, con la cabeza gacha y caminando rápido, intentando pasar desapercibido. Los guardias estaban ocupados con la pesada carga y apenas notaron otra figura entre la multitud. Fue entonces cuando apareció Emanuel, alto, delgado, con una sonrisa que transmitía calma. «Alabado sea el Señor por tu llegada sana y salva», dijo mientras me conducía a un viejo y destartalado Toyota Land Cruiser. «El viaje a Jartum es largo y difícil, pero allí estarás más seguro». Los meses siguientes fueron una carrera interminable, huyendo constantemente, cruzando fronteras entre 3 países, siempre un paso por delante de las autoridades que me perseguían. De Sudán a Egipto, de Egipto a Jordania. Cada frontera traía nuevos peligros, pero también nuevos hermanos y hermanas cristianos a quienes Dios envió para ayudarme. Viajé en autobuses abarrotados, camiones de carga y, en un tramo particularmente remoto entre Egipto y Jordania, incluso en camello. Finalmente, una fría noche de noviembre de 2020, pisé suelo jordano. Allí me esperaba un representante de una organización cristiana internacional. «Bienvenida a la libertad, hermana Amina», dijo, abrazándome con fuerza. Por primera vez en casi 2 años, dejé correr las lágrimas, no de miedo ni tristeza, sino de puro y profundo alivio. En Jordania, esta organización me ofreció un lugar seguro donde quedarme, apoyo psicológico y, en última instancia, la oportunidad de solicitar asilo en un país occidental debido a la persecución religiosa que había sufrido. Mientras esperaba, decidí retomar mis estudios de medicina. No podía, ni quería, abandonar el llamado que Dios me había dado, incluso después de todo lo que había perdido. Fue por esa época cuando recibí un último mensaje de Noura. Me dijo que, en secreto,
Su madre había preguntado por mí. Era la primera vez en 2 años que se mencionaba mi nombre. Creo que Khalid todavía te ama en su corazón, incluso si no puede decirlo, escribió. Estas palabras me conmovieron de una forma inesperada. Quizás algún día pueda reconciliarme con mi familia, pero si eso nunca sucede, ya he encontrado la paz, la certeza de que mi identidad ya no depende de su aceptación. Hoy vivo en un país que me concedió asilo por mi fe. Por razones de seguridad, no puedo decir exactamente dónde estoy, pero sí puedo decir que casi he terminado mis estudios de medicina. También sirvo en un ministerio que apoya a otros conversos del Islam que, como yo, han tenido que huir de la persecución. Mi historia no es única. En todo el mundo musulmán, en Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Somalia, miles de personas enfrentan amenazas, encarcelamiento e incluso la muerte por elegir seguir a Jesús. Pero la fe que nos une es mayor que todo miedo, y el amor de Cristo sostiene nuestros pasos, incluso en las sombras más oscuras. Muchos hermanos y hermanas siguen viviendo escondidos, reuniéndose en secreto, adorando en voz baja y arriesgándolo todo por una fe que el mundo insiste en que abandonen. Quizás tú, que escuchas, nunca tengas que enfrentar un sacrificio tan intenso. Quizás nunca tengas que elegir entre tu familia y tu Salvador, entre tu seguridad y tu alma. Pero si ese momento llega, quiero que recuerdes una cosa. No hay pérdida en este mundo que Cristo no pueda compensar. Ningún rechazo humano es mayor que su aceptación. Ningún sufrimiento presente se compara con la gloria que un día se revelará en nosotros. Muchos me preguntan, ¿valió la pena perderlo todo? Familia, país, identidad. Y mi respuesta siempre es la misma. Quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todo lo que tenemos? Lo perdí todo, según los estándares del mundo, pero gané lo que realmente importa. A quienes viven en libertad religiosa, les insto a no dar esto por sentado. Recuerden a sus hermanos y hermanas que luchan por su fe en lugares como Arabia Saudita. Inclúyanlos en sus oraciones y apoyen los ministerios que trabajan con la iglesia perseguida. Incluso el simple reconocimiento de su existencia es un soplo de aire fresco, un salvavidas, a quienes arriesgan todo para seguir a Cristo. Mis hermanos y hermanas que todavía viven escondidos, en las sombras del mundo musulmán, quiero decirles, no están solos. El mismo Dios que me guió en el desierto, que me protegió en las fronteras, que me dio una nueva familia cuando perdí la mía, está contigo también, porque estoy seguro de esto. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es mi historia, pero también es la historia de miles de personas que permanecen anónimas, cuyos nombres nunca conoceremos de este lado de la eternidad, pero que están registrados para siempre en el libro de la vida del Cordero. Que Dios nos encuentre fieles hasta el final.